Muy buenas noches a todos los que empiezan a vernos ahora y muy buenas noches y agradecido a los que en un futuro nos van a ir mirando en diferido. Hoy vamos a hablar con el autor de Prisiones, Putas y Pistolas, Manuel Avilés. Manuel Avilés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nicolás, y buenas noches a las personas que nos estén viendo y a los que nos vean en el futuro. Manuel López Avilés nos cuenta de sí mismo que ha sido... Avilés Gómez. Avilés Gómez. Bueno, yo lo hago por el título del libro, que es el segundo apellido no existe. Pero bueno, Avilés Gómez ha sido funcionario de Interior durante muchos años y él mismo dice dirigido las prisiones de Alicante, Nanclares de la Oca, Valencia y Palma de Mallorca. He sido director de Seguridad Ciudadana y de Tráfico en Gijón y delegado de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia e Interior para las relaciones con Iberoamérica. También he estado con dos ministros dedicado muchos años a la banda terrorista etarra. Me jubilé, y esto es importante, para dedicarme a la literatura y a las motos, mis dos grandes pasiones, además del trabajo y fundamentalmente porque me descreí de la justicia para la que trabajé 40 años. He publicado en total 19 libros y bastantes más de 1000 artículos y os mando algunos de ellos que están en Facebook. Tengo un programa de radio en Onda Cero, que es el más antiguo y el más oído de la Comunidad Valenciana y en el que Macarena ha sido entrevistada con su libro, su novela, Los extranjeros. Publicó en 2004 Criminalidad organizada, los movimientos terroristas. En ello habla de ETA. Publicó el año pasado de Prisiones, Putas y Pistolas, el desmantelamiento de ETA en la cárcel. Este libro ha tenido una enorme difusión y la productora Batacosta está ahora con los guiones para hacer una película. Este mismo año hace 2 meses, ha publicado El gato tuerto, un caso judicial sobre una situación muy difícil creada tras un procedimiento lleno, digamos, de irregularidades. Y también está en Mis años de la productora Luz Films, que trabaja con el guión para una serie. Muy buenas noches y espero que en esta entrevista te sientas cómodo. El 20 de octubre del 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de las armas. Moritz García dice que a la barbarie de una banda terrorista la derrotó la policía, la Guardia Civil, la presión social, las estrategias políticas y una pata más que todavía no se había contado, las instituciones penitenciarias. Con el trabajo de personas como Manuel Avilés y Antonio Asunción. De Antonio Asunción también hablaremos un poco esta noche. El Estado, hasta aquí la cita de Moritz. Y ahora digo yo, el Estado, digamos, las instituciones vencieron a la banda. ¿Dirías que hoy la banda, a través de nuestros dirigentes, ha vencido a España? Eso puede creer. La pregunta tiene miga. Ya, claro, ya, por eso te lo digo así de sopetón y de primera, para empezar. Claro, vale, así sin anestesia, sin anestesia. Eso diría mucha gente. Yo creo que no. Y te voy a explicar por qué, Nicolás. Cuando yo andaba viendo etarras por las cárceles, me he entrevistado con más de 500. Debo ser de las personas que en España se ha entrevistado y ha hablado así, tú a tú, sin rejas, sin cristales, con más etarras. Pues cuando yo me entrevistaba con ellos en los años 92,
93, 94, 95, 96. Era como un cura predicando. Y mi sermón consistía siempre en lo siguiente. España es un país demócrata. A mí me gusta decir España, porque hay gente que se empeña en el Estado español, el Estado, no, mire usted, esto se llama España desde hace 5 siglos. Antes de los Reyes Católicos no existía, pero después, fundamentalmente con la llegada de los Borbones, ya sí se puede hablar de España. Bueno, pues esto, en España, actualmente hay una democracia. Algunas veces tenemos dudas. Yo creo en la democracia. Y en la democracia se puede defender cualquier postura, siempre que el pueblo la vote. Entonces yo les decía a los etarras, pedid lo que queráis, siempre que tengáis votos detrás que os respalden, pero no peguéis tiros. Esto no es Angola, esto no es un país del cuarto mundo, donde todavía valga que 20 personas cojan una metralleta y salgan ametrallando gente defendiendo no se sabe qué posturas. Ustedes defiendan lo que quieran, pero no peguen tiros, no pongan lapas debajo de los coches. Si ahora dejaron las armas, como bien ha dicho el organizador de esta entrevista y el moderador Nicolás Puente, si ahora han dejado de pegar tiros, lo que no podemos quejarnos es de que haya un grupo que se llame Bildu, que se llame el PNV es independentista, a tope también, ¿eh? Nunca han estado de acuerdo con los atentados, conozco mucha gente del PNV, pero es tan independentista como nosotros. Lo que pasa es que van y vienen dependiendo de las circunstancias. Entonces ahora yo no puedo decir que Bildu no puede estar en las instituciones. Y si está en las instituciones y defiende lo que le dé la gana, pues esa es la democracia. ¿Cuál es el problema? El problema es la legislación electoral. Que Bildu, con muy pocos votos, tiene 5, 6, 8 diputados. Y que hay otros partidos dispersos por toda la geografía que tienen más votos y no tienen ni un diputado. Estos, con 5 diputados, con 6 diputados, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque son llave, porque son bisagra y porque sostienen al gobierno en la Moncloa. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no está con una mayoría suficiente y se sirve de partidos que no defienden la estructura del Estado actual y esos partidos sacan su renta cuando el gobierno central necesita el voto para aprobar unos presupuestos o para aprobar cualquier cosa. Y entonces exprimen al gobierno, exprimen al partido gobernante que se encuentra en minoría para sacar aquello que les interesa. Entonces, ETA no ha ganado. ETA ha perdido porque no pega tiros. Yo he estado un montón de años con escolta, mirando debajo del coche, sin poder ver a mis hijos, sin poder pasearme con el amor de mi vida tranquilamente por una calle. No he podido hacerlo. Y ahora, en cambio, lo puedo hacer y no tengo que ir mirando para atrás. Esa es la derrota de ETA, que no pega tiros. Lo otro es un problema político aparte. Bueno, pasemos entonces directamente ya a la novela de Prisiones, putas y pistolas. ¿Por qué escribir en primera persona? ¿Por qué has elegido el narrador en primera persona? Me resultaba más fácil. A mí la figura del narrador omnisciente que cuenta las cosas en tercera persona, como si fuese alguien que lo ve desde lejos, me resulta más impersonal, más frío. Yo cuando escribí esto, que nunca quise escribir este libro, al final lo cuento en el último capítulo, yo este libro no lo habría escrito jamás. Es más,
Cuando pasaron los acontecimientos de este libro, a mí me ofrecieron dinero por escribirlo. Y yo dije, no necesito dinero. La prueba de que no necesito dinero es que vivo holgadamente con mi sueldo de funcionario, ahora con mi pensión suficiente, y el dinero nunca me ha movido. La pobreza evangélica siempre me ha seducido y nunca la pasta. Por eso escribo las cosas que escribo. Como nunca me he llevado dinero, puedo decir lo que me dé la gana. Entonces, este libro en primera persona es un libro más escrito desde las entrañas. El que lo está escribiendo soy yo, que soy el que lo ha vivido. No digo que esto sea la verdad, pero digo que es la situación que yo he vivido y tal como la recuerdo, con todo lo traicionera que es la memoria. Entonces, prácticamente el narrador y tú sois la misma persona. O sea, el narrador tiene muchísimo de ti a la hora de contar. El narrador soy yo. Y para eso, por eso, mi nombre está en la portada del libro. Mi nombre y el de otra persona. Porque cuando Kerrigan, Gregory Dolls Kerrigan, mi editor, y Marta Robles, la directora, amiga mía, amiga íntima, amiga potente, amiga queridísima, me llamó para escribir este libro. Cuando hizo la portada, los que lo compren o los que lo tengan o los que lo lean, ponía una estrategia de Manuel Avilés. Dije, quita eso. Manuel Avilés no es el estratega. Debajo, ahí en estas letras que pones debajo. Digo, Manuel Avilés no es el estratega. El estratega es Antonio Asunción. Y a mí no me pongas por delante porque a mí ni me apetece, ni me interesa, ni estoy hecho para tirarme faroles. Lo mismo que tengo que decir que en relación con lo que Nicolás Puente ha dicho al principio, ha habido muchos funcionarios de prisiones que han puesto la carne en el asador. Yo he sido uno un poco especializado, porque he sido director, pero, por ejemplo, me quito el sombrero ante los funcionarios de Nanclares de la Oca, que sufrieron la presión y no han salido en los papeles. Yo he cogido algo de fama, me importa un huevo, a mí la fama no me interesa. Soy un anciano jubilado y ahora lo único que me interesa es montar en moto, no pegar muchos gatillazos cuando hago uso del matrimonio, como dice el derecho canónico, y escribir sin faltas de ortografía. Lo demás me importa un rábano. Yeah. En realidad, la historia se narra en la conversación de un paciente con su médico, un oncopsiquiatra, como le dice muchas veces la persona que va narrando la historia, ¿no? El que cuenta la historia. Y como el mismo paciente dice, en esa conversación se le va contando su propia historia. Y esto me recuerda, ya te lo he comentado también, a la novela de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, y a la jirafa tiene ideas muy elevadas, de José María Cabodevilla, que hoy mismo me di cuenta y la busqué. Ya la he leído en español, la he leído y la busqué en internet para tenerla porque no la tenía ahora aquí a mano, ¿no? ¿Qué fuentes te han servido a ti a la hora de crear la voz narrativa, a la hora de crear el narrador, a la hora de escribir? Pues cada vez que me he puesto a escribir un libro, ya creo que hemos dicho que he escrito 19, escribir es una pulsión imparable. Comparo a los escritores, e incluso a mí mismo, con los estafadores. Yo he conocido muchos estafadores en la cárcel y los estafadores dicen, el día que no engaño a alguien no estoy tranquilo. Bueno, pues yo el día que no escribo un par de folios o 3 no estoy tranquilo. Llegan las 7 de la tarde, si no he escrito nada, tengo que ponerme a escribir. Bueno, pues antes
de escribir, digo, a ver, ¿qué es lo que quiero contar aquí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo primero que procuro, yo imparto un curso, un taller de escritura en la Universidad de Alicante. Y siempre le digo a los chavales, a la gente que se apunta al curso, le digo, vamos a ver, lo fundamental es no aburrir. Ya lo decía Borges, si empiezas a leer un libro y no te gusta, déjalo. Escribir no es una obligación dolorosa, escribir, o sea, leer no es una obligación dolorosa, es un placer. Entonces, cuando yo me puse a escribir este libro, igual que los otros, dije, ¿cómo lo hago de tal forma que el lector se sienta atrapado y quiera ver qué pasa en la página siguiente? Y entonces, el recurso que utilicé, me encanta que compares mi libro con 5 horas con Mario, porque Delibes es un escritor excelso. Yo lo tuve la suerte de conocerlo en Valladolid, donde hice la mili, que era el director del Norte de Castilla, el periódico de Valladolid. Fue muchísimos años. Muchos años director del Norte de Castilla. Entonces, Delibes, yo de Delibes me lo he leído todo. Y lo mejor que tiene no es 5 horas con Mario, sino Las guerras de nuestros antepasados, donde habla Pacífico Pérez, es una maravilla. Bueno, pues me encanta que me compares con Delibes. Es un piropo impagable, ¿no? Entonces yo pensé, ¿cómo lo cuento para que la gente esté tal? Y me imaginé en la consulta de un psico-oncólogo. ¿Por qué psico-oncólogo? Porque hoy día a la gente que tiene un cáncer no solo lo mandan al oncólogo, sino que lo derivan también al psicólogo para que no sé qué, para que lo tranquilice, para que lo serene. Y entonces dije, bueno, pues esta es una figura buena. Este hombre tiene un cáncer. ¿De qué tiene el cáncer? No lo pone el libro, pero se lo voy a decir a la gente. ¿De qué tiene cáncer un hombre con 58, 60 años? De próstata, que es una glándula traidora que nos proporciona mucho placer en una etapa juvenil y nos proporciona unos gravísimos quebraderos de cabeza a partir de los 50. Entonces pensé, está en la consulta del psico-oncólogo, le cuenta cosas y el psico-oncólogo no hace nada. Lo único que hace es tomar nota, pero no dice nunca nada. Por eso el protagonista se queja de que el otro tío está allí y dice, bueno, ¿yo aquí a qué vengo? A pagar, ahí, dice más de una vez. A pagar, vengo aquí a pagar y a contarle cosas y usted toma nota, pero no dice nada. Bueno, pues ahí le cuento toda la película que urdió en un primer momento Antonio Asunción y que yo, imprudentemente, juvenilmente, psicopáticamente, llevé a cabo, pasándome de la raya y saltándome incluso las normas básicas del derecho, porque yo reconozco que en el libro cometí varios delitos, en las cosas que cuento en el libro. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué las cuento? Ya prescrito y yo estoy jubilado. Y si me quieren meter preso, ya lo dije en su momento, no tengo ningún problema. Me ahorro el asilo y yo en la cárcel viviría muy bien, porque habiendo dirigido unas cuantas y tal, no me iban a poner allí en el patio con todos los delincuentes, me tendría que buscar un sitio un poco acomodado. Hay algo que a mí personalmente me ha llamado la atención y es, por eso lo pregunto, ¿cómo de difícil es meterse en la psicología de los presos? Y esa dificultad es esencial, o sea, para la novela, porque la psicología de los presos es esencial en la novela. ¿Cómo es de difícil? Pues es facilísimo. Nicolás, oyentes, los que estéis escuchándolo. Es muy fácil. Hay que ser un ser humano, simplemente. ¿Por qué? Porque yo entré en prisiones sin vocación ninguna.
de manera accidental. Creo que lo digo, no sé si lo digo en el libro o lo digo en algún otro sitio. No lo digo. Bueno, pero es que ya a estas alturas, cuando has escrito 19 libros, 1000 artículos y cantidad de cosas por ahí sueltas y tal, ya no sabes dónde está cada cosa, ¿no? Pero yo cuando entré en prisiones, vocación de prisiones, cero. Tú coges a un niño en la calle y le dices, oye, ¿tú qué quieres ser? Y ahora los niños dicen, quiero ser Ronaldo, quiero ser youtuber, quiero ser tatuador. Trabajar no quiere nadie, ¿eh? Ninguno dice, a mí me gusta cavar zanjas, cavar olivos, eso no. Entonces, cuando yo era pequeño, los niños de mi pueblo querían ser cura, querían ser toreros, futbolistas también. En mi caso, yo quería ser bombero. Porque un día se quemó un almiar de trigo en mi pueblo. Fíjate qué palabra tan bonita, almiar, la palabra mora. En mi pueblo, que es un pueblo de la provincia de Granada, se quemó un almiar de trigo y yo estaba en el balcón y pasaron los bomberos y me di cuenta de que iban colgados del camión por fuera. Eso me sedujo para siempre, porque yo en los coches me mareaba. Entonces yo quería ser bombero. Nunca encuentras a un niño y le preguntas, ¿tú qué quieres ser? Y te dice, yo quiero ser funcionario de prisiones. No hay nadie, ninguno. Policía también quieren ser muchos, de las películas, corrupción en Miami, no sé qué, todo el mundo quiere ser policía. Pero funcionario de prisiones nadie. Entonces un día yo vi, se preparan oposiciones. Mi padre me había dicho, tú eres un inútil, no vas a servir nunca para nada. Eso me cabreó. Y iba andando por la calle y vi, se preparan oposiciones. Digo, es el momento de fastidiar a mi padre. A ver si yo soy capaz de preparar esto. Subí al segundo piso de aquella calle Mesones, de la calle Mesones de Granada, y me preparé y aprobé a la primera, rápido. Y entré y me di cuenta desde el minuto cero que los presos no eran ogros, no eran seres degenerados, no eran gente rara, sino que era gente aparentemente normal, que encontrarse en la cárcel es algo que le puede pasar a cualquiera, incluidos los etarras. Yo entre los etarras he visto de todo. He visto gente ilustrada, he visto analfabetos, he visto locos, psicópatas, tontos y gente normal, que se metieron ahí, pues como el que entra en el Hare Krishna en la secta X. Y entonces, entenderlos es muy fácil, hay que escucharlos. Yo en todos los años he estado en la cárcel y en todos los años que he sido director de prisiones, no ha habido un solo día que no pase al interior de la prisión. No creo, son malos, son nefastos, no valen un duro los directores que van de chaqueta cruzada, gemelos, puños vueltos, corbata, gafas de concha y se meten en el despacho y se cierran por dentro y parece que están resolviendo los problemas del mundo. En la cárcel hay que entrar al patio, hablar con los presos, conocer sus problemas, ver si la cárcel está limpia, si los presos comen bien, si los funcionarios están en su sitio, si tratan a los presos con corrección, si los presos se comportan con la misma corrección con los funcionarios. Eso es un director para mí. Y entonces entender a los presos es muy fácil. Es como entender a la gente de tu comunidad de vecinos, a la gente del colegio si eres profesor o a la gente del centro de salud si eres médico. Pero aparte de todo eso, hay cierta tendencia, yo diría cierta ternura, manifiestas en el libro cierta ternura con respecto a las prostitutas que deambulan por una plaza. Al principio hablas de la plaza y tal, de esas mujeres. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo, verdad? Sí, hay una plaza, es que no recuerdo ahora cómo se llama, y tú manifiestas hacia esas señoras, esas mujeres, cierta ternura. Mucha ternura. Mira, yo siempre he dicho, por eso el libro se titula De prisiones, putas y pistolas. Y yo siempre he dicho que estas mujeres
en infinidad de ocasiones son mucho más dignas, tienen una personalidad más rica, han trabajado más y han sufrido más que muchas que van de peluquería, de maquillaje y de modelitos del último grito. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué a Alicante, pobre, casi lo mismo de pobre que soy ahora, vivía en una pensión al lado de la plaza, ahora te digo yo la plaza, Gabriel Miró, también conocida la plaza de Correos. Y esa plaza era la plaza donde estaban las prostitutas. Había en cada esquina grupitos de 3, 4 chicas, 3, 4 mujeres, que andaban allí las pobres, buscándose la vida. Todas estas mujeres, explotadas, fastidiadas, humilladas, tenían muchas papeletas para terminar en la cárcel. Como me decía a mí una murciana muy graciosa, se llamaba Luisa, y decía, claro, viene un viejo, empieza a meterte mano, empieza tal, y luego no quiere pagar. Y entonces, decía esta murciana graciosísima, yo Eso está en el libro. saco las tijeras, decía, las tijeras, y claro, el viejo llama a la policía viene y me detiene por robo con violencia. Porque si el viejo llega, la toca, tal, ella utilizaba otra palabra que a mí no me gusta, no la digo por respeto. Dice, pero si el viejo llega y luego resulta que le digo, dame, me has estado cogiendo aquí, cogiendo allí, tocando en sálvase a la parte, y ahora al final no quiere consumir la mercancía, me estás haciendo perder el tiempo y yo tengo que vivir. Es una postura mucho más digna que la del corrupto sinvergüenza que se lleva la pasta por la cara. Y entonces por eso estas mujeres muchas veces aterrizaban en la prisión, entraban en el trapicheo de droga, entraban en las peleas, entraban en pequeños robos, pequeños hurtos y acababan en la cárcel. Yo soy partidario acérrimo de la escuela crítica de criminología. Siempre tienen mucha más posibilidad de acabar en la cárcel los pobres y los desheredados que los ricos y los multimillonarios. Y por eso, evidentemente, a estas mujeres, y he conocido muchas en la cárcel, jamás he ido de putas. Nunca, no porque yo sea un tío muy virtuoso, que no lo soy, sino porque me merecen tanto respeto y me inspiran muchas veces tanta ternura, y siempre las he visto, pues eso, pisoteadas, machacadas, humilladas, explotadas. La figura del macarra, del chulo, es una figura deleznable, porque imponen la disciplina a base de hostias, a base de puñetazos, a base de amenazas, y a esta gentuza es a la que sí, chantajes. Exacto, a la que sí hay que perseguir. La historia de la mujer está con las tijeras, la cuentas en el libro. Ajá, sí. Tú qué piensas en el libro, dejas entrever que la cárcel podría ser un lugar de reinserción, y yo te pregunto, ¿hay oportunidades para ello? De hecho, tú hablas de que pusiste en movimiento en la cárcel en el País Vasco, pusiste un par de talleres cuando antes estaban cerrados. Bueno, es que ahí, así es como me engañó mi gran amigo, que fue mi gran amigo hasta el día de su muerte. Ahí es donde me engañó Antonio Asunción. Me dijo, no, vas allí, dinamizas aquello un poco y te vuelves a Alicante. Y me metió en el follón de la dispersión de ETA, de la reinserción, etcétera, etcétera. La pena más grande que tiene la cárcel es el aburrimiento, el no hacer nada, el tiempo que no pasa. Entonces, si tú pones en la cárcel un taller, a la gente que vaya a ese taller le das media vida, porque en la cárcel
no hay nada más que miserables, o sea, miserables en el sentido de gente sin recursos. O sea, a mí en la cárcel me han llorado los presos diciendo, don Manuel, odio ya que me digan don Manuel, me han estado 40 años llamando don Manuel, lo primero que te he dicho es háblame de tú y dime Manuel a secas. Don Manuel, mis hijos están pasando hambre en la calle, no los puedo mantener, estoy aquí. Si a ese hombre le das un puesto en un taller, pues yo en Anclares me acuerdo que tenía un taller de planchas, no diré la marca, era de pequeño electrodoméstico, hacían planchas, tostadoras, secadores de pelo y tal, de una fábrica del País Vasco cercana. Al que le das un puesto de trabajo ahí, le das media vida. Porque él en la cárcel no gasta nada y si gana ahí 500 euros, puede ayudar a su familia fuera. Y además, como decían los presos, día que paso en el taller, día de cárcel que me quito. Porque ¿qué es lo peor? Salir por la mañana, empezar a pasear por el patio, dar vueltas y más vueltas, y el tiempo no pasa, parece que se detiene. Bueno, Nicolás, hemos hablado un poco antes, tú eres filósofo, ya decía, creo que era Kant, cuando yo estudiaba filosofía, el tiempo es un a priori de la sensibilidad. Uh-huh. Sí, sí. ¿No decía eso Kant? Bueno, sí. Pues el a priori de la sensibilidad, como es la sensibilidad la que lo mide, o va muy rápido si estás ocupado y distraído. Yo, por ejemplo, si estoy con el amor de mi vida paseando por la playa, pues estoy encantado. Pasa rápido. Pero si estoy esperando que el dentista me ponga una anestesia para sacarme una muela, eso no hay quien lo soporte. Bueno, te voy a dar un poco algo de información sobre lo que está pasando por parte de los que nos oyen. Olga Luján dice buenas noches, Macarena Muñoz, buenas noches. Se refiere a cuando hablábamos de los padres, dice vaya con los padres de antes. Lourdes Fontguer, muy interesante. Teresa González Abad, magnífica. Macarena Muñoz dice, me está gustando mucho la entrevista y estoy comprendiendo muy bien la filosofía del libro, lo que le ha hecho escribirlo. Teresa González Abad demuestra una gran humanidad y mucha entereza. Repite Teresa González Abad, estamos conociendo al Manuel auténtico. Olga Luján, eres muy grande, Manuel, tú y tu trayectoria. Bueno, esos piropos tampoco me los acabo de creer, ¿eh? Se lo agradezco. Bueno, ¿son las cárceles por principio lugares precarios? Totalmente. Primero, ten en cuenta una cosa. La cárcel no vende. Es decir, yo en 40 años me he dado cuenta que había mucha gente, las cárceles hay que destruirlas, hay que derrumbarlas, son lugares de tortura, son lugares tal, hasta que le roban el coche. O hasta que intentan abusar de su hija. Entonces ya quieren instaurar la cadena perpetua. Todo el mundo habla de la feria según le va. Como las cárceles no venden, pues entonces inaugurar una cárcel no gana votos en las elecciones, gana muchos más votos inaugurar un polideportivo en el pueblo, que también hace falta. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he oído hablar de privatizar las cárceles, eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque una empresa que monte una cárcel lo que quiere es ganar dinero. Entonces, el preso rompe, destroza, descuida. ¿Por qué? Porque el preso está metido en una subcultura. Como decía, creo que era Ferracuti, un criminólogo italiano. La subcultura de la violencia. Entonces, yo he tenido que entrar en los patios de las cárceles y llamar a la gente y decir, venid para acá. Mirad, habéis tomado café todos en vasos de plástico y están los vasos tirados por el suelo. Recoged esos vasos. Y vamos a tener un poquito de dignidad, de no andar por el patio pisando vasos de plástico. Vamos a andar por un patio que está limpio. Comerse un plátano y tirar la piel al suelo.
o me he peleado, bueno, no peleado, he puesto firme a más de un preso cuando en el comedor estaba a lo mejor comiéndose un muslo de pollo y tiraba el hueso al suelo. ¿Por qué? Porque en su cueva, en su choza, en su infravivienda, no voy a decir que era un gitano o que era un rumano o que era tal, pero en su vivir precario tiraban el hueso al suelo. Entonces las cárceles no venden y en las cárceles se tiene que practicar la educación, pero se tiene que practicar la educación porque si no se ha practicado en el colegio de niño y de adolescente, hay que practicarla de adulto. Por eso, el señor que trabaja en la cárcel, yo he peleado con eso, lo que no está en los escritos. Lo que no puede hacer es llegar, pensar que es un oficinista, sentarse en un sillón, en una garita acristalada, blindada, y no salir de allí. El que haga eso es un mal funcionario. Lo mismo que el que se meta en un despacho, se encierre, ponga música clásica y escriba el tratado sobre Cesare Beccaria, es un mal director. Y ya más metidos en tu novela, como sabes, para preparar esto he leído incluso algunas entrevistas que te han hecho por ahí o algunas recensiones que te han hecho por ahí. ¿Consideras acertado que se adjetive tu novela como una radiografía de la banda terrorista? En parte sí, en parte, no totalmente, en parte. ¿Y por qué digo en parte? Porque, claro, es una radiografía de la banda terrorista. Por ejemplo, lo que sale en mi novela descrito de la banda presionando a los presos. ¿Cómo los presionaban? A través de los abogados. Todo el mundo lo decía, pero yo lo demostré. Ahora, luego cogemos la entrevista, se la mandamos a Marlaska o se la mandamos al ministro anterior, a Fernández Díaz, o se la mandamos a Barrio Nuevo, o se la mandamos a De la Cuadra Salcedo, magnífico ministro, magnífica persona, de los que me acuerdo. ¿Por qué yo lo demostré? Porque yo me salté la legalidad y grabé a 2 abogados de Herri Batasuna amenazando a un preso de ETA. ¿Cómo lo amenazaban? Ni por el forro de los cojones te vamos a permitir romper la organización. ¿Por qué? Porque ese preso había pensado en primera persona y libremente, a pesar de estar condenado a 30 años de cárcel. Y la banda manda a los abogados a que atornillen al preso. En ese sentido, y eso se decía, los abogados son abogados de ETA. Pero yo lo demostré. Y no me han dado ninguna medalla, ni falta que me hace. Además, ya lo he dicho, lo he escrito. Si me quieren dar alguna medalla, que me manden un jamón y una caja de tercios de la Alhambra, que es lo que me gusta beber. La Alhambra, botella verde, de mi pueblo. La gente necesita saber, dices, que hay etarras que no están de acuerdo. Lo comentas a uno de ellos. No, la gente necesita saber que hay etarras que no están de acuerdo porque ustedes empezaron asesinando a Carrero Blanco, que garantizaba la continuidad del franquismo. Luego dijeron, no somos antifranquistas, somos antiespañoles. Y como Franco ya está muerto hace años, ahora para luchar contra España van matando bebés. Te refieres a un atentado en el que había muerto un bebé de un padre que iba con 2 niños en el coche. Unos gudaris cojonudos, menuda mierda de soldados vascos. Y ahora pregunto yo, ¿estaban los miembros de ETA con sus familias, sus vecinos, sometidos de forma tan radical como aparece en la novela? Totalmente. Mira, eso que acabas de decir, a mí la gente, cuando he escrito esta novela, dice, tú estabas loco, porque eso que acabas de decir, yo se lo decía a un etarral que tenía a 50 centímetros de mí. Es decir, que yo no lo decía predicando en el púlpito
de la Catedral de Granada. Y como lo dicen los políticos, allí en la tribuna del Congreso, ahí está muy bonito eso decirlo. Voy a la tribuna de no sé qué o en un meeting y lo suelto. No, yo se lo decía a los etarras delante de mí a 50 centímetros. Decía, vamos a ver, vosotros habéis puesto una bomba, esto pasó. La memoria es lo único que me funciona bien, lo demás todo mal, pero la memoria de puta madre. Esto pasó en noviembre del 91. Como tú has dicho bien, un padre, guardia civil, evidentemente, sí, arranca llevaba 2 niños. Su coche y llevaba 2 gemelillos en el coche, en Erandio, en Vizcaya. Entonces estalla una lapa que le habían puesto debajo del coche y uno de los 2 gemelos murió. ¿Por qué me impactó esto a mí especialmente? Porque yo tengo gemelos y eran de una edad similar a esos niños. Yo pensé, podía haber sido uno mío. En el fregado etarra que estoy metido, eso me podía haber pasado a mí. Y me impactó, me jodió profundamente. También el día antes habían dejado inválida a una niña. A la semana siguiente. Irene Villa. A la semana siguiente. Y entonces, como me indignó tanto, yo, contrariamente a lo que la gente piensa, no soy un tío visceral. Yo creo, nunca es uno buen juez de su propia causa, creo que tengo la cabeza en mi sitio. Pero yo estaba tan cabreado que por eso hablé con ellos. Le dije, vosotros sois unos mierdas, que creo que lo digo ahí en la novela. Porque cuando yo entro, después de estos atentados, agacháis todos la cabeza, no habláis, y estáis aquí que parecéis frailes trapenses. Contrariamente, la gente de la calle, fundamentalmente alimentada por la prensa más ultraderechista, yo no milito en ningún partido, ni me pienso apuntar. Aireaban que los etarras vitoreaban los atentados, que pedían champán, que pedían langostinos. Con champán. Eso era falso. Eso solamente lo hizo un hijo de puta con todas las letras, que se llama Iñaki de Juana Chaos, al cual yo conozco y al cual denuncié su liberación en la Audiencia Nacional. Y dije, porque este tío planeó mi muerte. Y lo oí yo con estos oídos que se tienen que quemar en el crematorio que está cerca de mi casa. Entonces este tío sí pidió, pero los míos, los etarras con los que yo trataba habitualmente, no estaban de acuerdo. Y entonces yo le decía lo que pone en la novela. Esto la gente lo tiene que saber. Porque la gente piensa que champán lo pedís todos. Y que langostinos pedís todos. Y ellos decían, no estamos de acuerdo. Coño, pues si no estáis de acuerdo, decidlo. Esa fue la discusión. Pero una discusión, yo cabreado, ellos huidizos y desde el respeto. Y ese fue la bola que fue creciendo para que ellos largaran en las conversaciones. De hecho, ese es el comienzo, cuando tú pasas por el pabellón número 4, vas visitando los diferentes talleres y cuando llegas al último que te sales y vuelves para atrás y dices lo de hijos de puta. Y ahí Exacto. Empiezan ellos a protestar porque tú has dicho eso y se entabla, digamos, ahí es justo donde se produce ya la primera ruptura. Bueno, pues eso sí, es cierto, eso fue verdad. Como está en la novela, digo. No. Eso es el Evangelio. Posiblemente incluso más cierto, porque yo lo viví en primera persona y lo conté tal como lo viví. Y 2 etarras de los que había allí me han llamado y me han dicho, hemos leído el libro y lo que dice fue lo que pasó. Digo, hombre, vosotros lo sabréis que estabais allí. Y en cambio el Evangelio tiene interpolaciones, tiene las escuelas distintas, añadidos, quitados, etcétera, etcétera.
O sea que eso es el Evangelio. Eso fue lo que pasó. Yo me parece que me estoy viendo un jovenzuelo con una dosis de imprudencia, cabreado por la muerte del niño Fabio Moreno, cabreado por la desmembración de Irene Villa y diciendo, aquí huele a hijo de puta que tira para atrás. Esa fue la frase. Y ellos, los 20 tarras que había allí haciendo botijos, que tenían un taller de cerámica, los etarras eran muy manitas, muy manitas. Por eso hacían bombas lapa y explosivos a distancia. Luego ellos me los decían. Cuando ya cogimos cierta conexión, me decía uno, me acuerdo, dice, ¿usted quiere un tramoyista y un electricista para el teatro? Digo, sí. Yo. Digo, ¿tú sabes electricidad? Dice, hombre, yo hacía los mandos a distancia de las bombas. ¿Cómo no voy a saber? Es decir, los etarras eran muy manitas, mucho. Contrariamente, por ejemplo, a mí, que no sé si cuelgo un cuadro, se cae la pared, se cae el cuadro, se cae la alcayata y al final no queda colgado. Pero estos no, estos eran muy buenos en este tipo de trabajos. Dices en algún momento, no gana el más violento ni el más listo, sino el que conoce al adversario hasta casi mimetizarse con él. Recorremos, digo yo, con el autor, tal y como vamos descubriendo en la novela, el camino para ir llenando de cuñas las grietas del sistema de la banda terrorista. Coméntanos algo, ¿cómo fuiste poniendo piedras en la rueda para que ese malestar que existía, pero que estaba ahí callado por la presión de los abogados, se rompiera y saliera hacia adelante? Cierto. Dices muy bien, Nicolás. Vamos, me encanta que hayas leído Prisiones, putas y pistolas de manera tan profunda y tan reflexiva, ¿no? Vamos a ver, la presión de los abogados y la presión de la calle. Yo he visto etarras, no diré el nombre porque ahora ya están todos fuera y tampoco quiero fastidiarlos, pero yo he visto etarras a los que su propia madre les ha prohibido salir. Y les ha dicho, tú no sales, tú aquí a cumplir, para ser el héroe del pueblo. ¿Por qué? Porque el País Vasco es muy pequeño y la presión social era acojonante. Y creo que sigue. Fíjate si sigue. Yo he dado la vuelta a España 3 veces con el gato tuerto. ¿Sabes dónde no lo he presentado nunca? En ningún sitio del País Vasco. Nadie se ha atrevido, ningún salón de actos, ninguna librería, ninguna casa de cultura de ningún pueblo, a presentar este libro. Y el PNV, con el que yo he tenido 1000 contactos, tampoco voy a dar los nombres de los contactos, ellos, los que no se han muerto, como Arzallus o Gorka Aguirre, los que siguen vivos lo saben, el PNV este libro lo ha silenciado. A mí me importa un huevo, porque mi compromiso con Antonio Asunción era escribirlo. Yo no he escrito este libro para ganar dinero, porque con lo que cobro de pensión a fin de mes tengo más que suficiente. Has nombrado a Antonio Asunción, que fue director general de instituciones penitenciarias y a quien dedicas el último capítulo y quien aparece en la antepenúltima y penúltima línea de la portada. ¿Qué papel jugó en la desarticulación de ETA? Hombre, Antonio Asunción fue un genio de un calibre inconmensurable. Antonio Asunción era un cerebro privilegiado. Y a mí me lió para meterme en este conflicto, como dicen la gente del pueblo, sin comerlo ni beberlo. A mí este conflicto me jodió profundamente, porque por culpa de esta historia yo me perdí, por ejemplo, la adolescencia de mis gemelos. Mira, te voy a contar una cosa.
Un año, mi hija, la pequeña, que entonces debía tener 7 años o así, tengo gemelos y una niña. Mi hija, la pequeña, me llamó por teléfono y me dijo: papá, tienes que venir a la fiesta de Navidad del colegio. Esas fiestas horteras que hacen las monjas, con el Belén viviente, la Virgen María, San José, la vaca, la mula, el pesebre y tal. Le digo: hija, ¿tú de qué haces? ¿De vaca? ¿De cordero? No, yo hago de pastora. Hija, eso es un coñazo, yo no voy. ¿Por qué tengo que ir? Yo estaba entonces en esta historia. Y me dijo: papá, tienes que venir, porque las niñas del colegio se creen que yo no tengo padre, porque no iba nunca. Y entonces le dije: hija, iré a la fiesta hortera esa de las monjas. Esas monjas con bigote y con barba. Yo iré. Y cuando llegué, me acuerdo como si lo estuviera viendo, claro, yo iba con escolta policial, porque ya me habían avisado, o sea, ya yo era el objetivo a matar por culpa de las cintas estas. Y cuando llegué, me acuerdo que entré al colegio, era frío, el frío que hace ahí en la meseta castellano-leonesa. Llegué al colegio, entré con mi traje, mi gabardina y tal, y detrás iban 4 policías, 4, así por los lados de los pasillos y tal, de paisano. Y mi hija, claro, cuando me vio, rompió la fila, salió corriendo. Y luego, fíjate, la pobre chiquilla, ¿no? Ahora ya es mayor. Me dijo: dicen las niñas que qué padre tan guapo. Digo: hija, yo guapo no soy, yo soy un tío feo. Y yo de guapo no tengo nada. Dice: no, papá, es que los papás de las niñas que hay aquí son todos gordos, van con pantalones viejos, se refería a la chiquilla, vaqueros y tal, y además son calvos. Y yo, claro, era un tío más o menos joven, iba así maqueado y tal, y exhalaba la autoritas del que se baja del coche y tal. Entonces, eso a mí me fastidió. ¿Por qué? Porque por culpa de esta historia, con Antonio y con todo esto, yo me privé. Unos etarras me lo dijeron hace poco. Bueno, ya hemos terminado, pelillos a la mar, estamos en paz. Digo: no. Yo me he perdido la adolescencia de mis hijos. Yo me he perdido la infancia de mis hijos, porque yo a mis hijos les dice: aunque os llaméis hábiles, vosotros a mí no me conocéis. Y cumplieron los tíos, ¿eh? Cumplieron. Entonces, la banda ha ocasionado daño, estragos, muertes, y ha ocasionado muchos dramas familiares. ¿Pero qué fue lo que peor te hizo a ti? A mí lo que peor me hizo, hombre, pues estuve un montón de años con escolta. La novia que yo tenía entonces era un pibón espectacular, me dejó por esto, porque tenía miedo. Yo le dije: pues lo entiendo. Me privó de la adolescencia y parte de la infancia de mis hijos y me hizo estar mucho tiempo yendo con revólver a los sitios y con escolta. Y entonces es muy incómodo, aunque haya gente que le parezca bonito, de película y tal. Es decir, yo ir a un restaurante, tener que revisarlo primero, sentarme al fondo con la pared a la espalda y en la silla de al lado un revólver tapado con un periódico, pues queda un poco feo, ¿no? Y es un poco incómodo. Y tener que estar vigilando a ver quién entra, por si ves que viene un tío a darte en la cabeza. Pues eso es jodido. Y eso posiblemente deje una huella que nadie me va a pagar, ni yo voy a pedir que me paguen. Bueno, va pasando el tiempo, estamos casi ya en 1 hora aquí, y me gustaría, ¿tú crees que los presos en su fuero interno querían reinsertarse en la sociedad? ¿Existía en la sociedad alguna oportunidad para la reinserción?
algunos presos no querían, o muchos no querían, porque estos presos eran unos presos captados por una secta y ellos tenían la conciencia de que estaban salvando a su país. No he conocido a ninguno que diga, sí, yo soy un terrorista, ¿qué pasa? Y he tratado con muchos. Jamás he conocido a uno que diga, terrorista, yo soy uno. Todos son luchadores por la liberación, luchadores por la paz. A mí me han dicho centenares de etarras. Oiga, a mí matar no me gusta. Yo no tengo ningún placer matando. Lo que pasa es que mi pueblo está oprimido, la liberación de mi pueblo, es decir, yo soy un luchador contra un Estado que me oprime y contra un Estado que practica una violencia inicial a la que yo tengo que responder. Es el leitmotiv de todos los terroristas. Es decir, yo tengo otro libro publicado en 2004 que se llama Criminalidad Organizada, los movimientos terroristas, en el cual repaso como 200 definiciones de terrorismo. No hay acuerdo, porque lo que para nosotros es terrorismo, para los terroristas es lucha contra la opresión. Tú coges ahora mismo a los yihadistas y todos son luchadores contra la opresión de Occidente, la opresión de los Estados Unidos, la opresión de los estados occidentales, que van contra los pueblos oprimidos del tercer mundo. Entonces, ahí hay siempre una discusión de tú que eres filósofo, digna de ser estudiada de manera interminable por la filosofía del derecho. Nunca habrá acuerdo. Esta novela tiene también algo en común que trata el problema del País Vasco. Perdón, únicamente una cosa. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, es decir, lucha terrorista en un principio es aquella violencia que se practica contra un Estado en el que hay democracia, porque la pregunta fundamental desde la edad antigua ¿es lícito matar al tirano? Si hay un tirano gobernando que realmente oprime al pueblo, que realmente machaca al pueblo, que no respeta los derechos, ¿es lícito matarlo? Pregunta clave de la filosofía del derecho que yo me hago a lo largo de muchas hojas y muchas líneas de ese libro de la criminalidad organizada que te he dicho. Bueno, tu libro tiene o trata el mismo tema que el de Patria de Fernando Aramburu. ¿Qué opinas de él? ¿Lo ves como...? Sí. Son dos cosas radicales, son dos cosas totalmente diferentes. Lo he leído. El de Aramburu es mucho, va un poco más poética y el tuyo es mucho más real. Claro, no, mucho más real no. El de Aramburu es ficción, es un cuento, es una novela inventada, no ha pasado, y el mío es realidad. Me han preguntado 1000 veces por Patria. Y yo he dicho, con todo mi respeto, he leído de Aramburu muchísimo. Fernando Aramburu es un escritor maravilloso. Pero en Patria hace un cuento, una novela inventada. Él se inventa una familia que vive la opresión del País Vasco, tal, y yo no me invento nada. Yo cuento lo que fue. Es decir, bueno, Aramburu tiene imaginación y yo no tengo ninguna. Bueno, tenemos que ir terminando y Macarena dice, es increíble cómo se manipula. Teresa González Abad dice, para mí es la parte oculta de la historia de España, es increíble lo que explica Manuel. Y luego Macarena dice, a mí me gustaría que Manuel hable un poco del gato tuerto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tú sitúas el gato tuerto en Cuba, ¿ya? ¿Has estado allí alguna vez? 2 veces, pero nunca de turismo. Yo tuve, como has dicho al principio, en una etapa precisamente empujado por el ministro, maravilloso ministro Belloc, porque me quería quitar de en medio para que no me mataran. Y me mandaron varias veces a Sudamérica. Fui 2 veces a Cuba, pero pues, estuve allí pues hablando y dando alguna clase. Donde más he estado es más abajo, en Colombia,
en Venezuela, de Sudamérica, de Panamá para abajo. Pero en Cuba sí he estado, pero lo del Gato Tuerto es otra historia. Es un bar. Es un bar que existe y es un bar en el que se conoce una mujer que va de vacaciones una semana a conocer el Caribe y conoce a un negro. Se enamora del negro, después de muchas vicisitudes se casa con él y al final consigue traerlo a España, porque le hicieron exámenes e interrogatorios para ver que no era un matrimonio de conveniencia. La mujer es una señora guapa, es una señora universitaria, es licenciada en la Complutense, es decir, una mujer bien situada, se enamora de este negro cubano, y digo negro porque es negro, es que ahora con el lenguaje tonto este que se han inventado, parece que no se puede decir negro. No, pero es que dice, ya no se puede decir negro. Yo en el colegio de los curas de pequeño tenía compañeros negros y amigos míos, y los curas les decían los morenos. Los curas se inventaron ya el lenguaje inclusivo. Yo decía, pero ¿qué moreno ni moreno si es negro el tío? Bueno, pues la señora se enamora de este negro y lo trae a España. Y ahí, al poco tiempo, se desencadena la tragedia. No sé, si quieres lo contamos. No, porque hemos pactado que en algún momento vuelves y nos cuentas, hacemos lo mismo hacemos una entrevista sobre el Gato Tuerto. Pero sí me gusta preguntarte, porque es justo el centro de esa novela, cuando confiamos en una persona, ¿es difícil asumir que nos ha engañado? Evidentemente, y fundamentalmente es muy difícil asumir que te han engañado cuando el amor te trastoca los sentidos. Es decir, el amor, el enamoramiento, es un estado de trastorno mental transitorio, que dura más o menos dependiendo de quién lo sufra. Pero una persona enamorada jamás es objetivo a la hora de valorar al objeto de su amor. Yo creo que eso pasa bastante en el Gato Tuerto. Exacto, pero a mí me llegó la historia. Te dije que era el tema central. Sí, me llegó esa historia y volvió a nacer en mí lo que hemos dicho al principio, la compulsión de escribirla. Ves una historia, tú eres escritor también, porque hemos estado hablando antes, y a ti te llega una historia o te llega una idea y dices, lo tengo que poner sobre el papel. Y lo quieres plasmar. Y es lo que me pasó a mí con el Gato Tuerto. Como cuando descubres al amor de tu vida y te apetece comértela a mordiscos. Es una pulsión inexplicable. Pero también tiene en común con Prisiones, putas y pistolas, tiene en común la desilusión, la crítica al sistema de justicia. Hombre, por favor. Es que yo me he estudiado, a mí me ha llegado, me lo han preguntado mucho, pero siempre he dicho lo mismo, mis fuentes no las citaré. El día que presentamos el Gato Tuerto, yo estaba compinchado con 3 mujeres, las 3 abogadas, y les dije, si entra la policía, secuestran el libro y me esposan para sacarme esposado del salón que se llenó a tope de gente con esta presentación, sacad alguna foto para que quede constancia, y lo primero que me van a preguntar es ¿cómo ha conocido usted esto? No lo pienso decir. Solo sé que conozco la historia entera, de manera oficial, la verdad oficial. Y entonces la verdad oficial me la he estudiado. Y me la he estudiado letra a letra, minuto a minuto, y veo una serie de huecos, una serie de lagunas, una serie de contradicciones en el desarrollo de esta historia que no me cuadran. Y como no me cuadran, por eso lo he escrito. Bueno, pues yo creo que ya los oyentes tienen suficientes motivos como para hacerse con el libro y leerlo, ¿no?
Y por último, me gustaría dejar una valoración que te han hecho por ahí en alguna de las entrevistas que te han hecho y que me parece justamente muy acertada, o por lo menos yo pienso, desde mi punto de vista, que es muy acertada. Dice, para mí, rotundamente, el libro más valioso del año. Se refiere a De prisiones, a De prisiones, putas y pistolas. Para mí, rotundamente, el libro más valioso del año. Una afirmación rotunda. Léanlo, ríanse y al mismo tiempo revivan la tensión de las décadas del terror para que nunca lo olvidemos ni vuelva a suceder. Coméntenlo en casa, en la universidad y en el trabajo y recomiéndenlo. Esto lo ha dicho Vic Echegoyen. Hostia. Oye, pues se lo agradezco enormemente porque ahora mismo estaba preguntando quién habrá escrito eso. Yo qué sé, por Vic Echegoyen. Entiendo que Vic es una mujer de Victoria o similar. Luego Pues te no digo sé. dónde lo saqué. Luego te pongo el sitio donde lo saqué. Si la localizamos, por favor, que sepa que tiene un buen arroz pagado, una buena comida, una cena, que menos. Perfecto. Yo luego te paso la fuente donde la puedes Muy encontrar bien. sin ningún problema. Me encanta, ¿Vale? me encanta esa valoración. Bueno, pues hemos Me llegado encanta. al final. Hemos estado más de una hora. Me ha faltado muchísimo por preguntarte, pero desde luego ha sido un rato enormemente, para mí, enormemente agradable y espero que te hayas sentido cómodo y con Hombre, ganas de volver y nos hagas el favor a yo nosotros, a todos. cuando tú quieras estoy y únicamente si los he aburridos a ti o a los señores o señoras que nos hayan estado viendo, pues les pido humildemente perdón, ¿no? Pero sé que soy un poco pelmazo. No, en este caso, desde luego, la gente ha estado muy contenta y, bueno, han dicho que esa historia de España era totalmente desconocida y que, bueno, les ha encantado, ¿no? Muy buena entrevista, dice Macarena, etcétera, etcétera. O sea que los oyentes han estado perfectamente contentos y se han sentido a gusto y eso esperamos que también te haya pasado a ti. Pues muy buenas noches. Y quedamos apalabrados de Un que el abrazo. gato tuerto vuelve otra vez al color de las palabras. Cuando queráis y un abrazo para todos y muy agradecido. Buenas noches a todos los que nos ven y a los que nos verán en el futuro. Gracias. Enhorabuena, dice Olga González. Nada de aburrimiento, dice Teresa González Abad. Bien, ya terminamos.